En 2002, científicos de la Universidad de Stanford utilizaron etiquetas de rastreo satelital para monitorear los movimientos de los tiburones blancos en la costa de California. El objetivo de este estudio era descubrir por qué los tiburones blancos desaparecen durante el invierno. Debido a esto, descubrieron un lugar misterioso que ahora se llama White Shark Café. Durante el otoño, la comida de los tiburones blancos aumenta debido a la abundancia de presas como los leones marinos y las focas que se encuentran en la costa de California. Algunos de estos animales también migran a este lugar para reproducirse. Los datos de rastreo muestran que cuando llega el invierno, los tiburones blancos se alejan de la costa y viajan grandes distancias por el océano. Algunos llegan hasta Hawái, pero la mayoría se reúne en un lugar que está entre California y Hawái. Al principio, se creía que casi no había fuentes de alimento en esa parte del océano, pero estudios recientes han demostrado que en realidad hay una cadena alimenticia completa de la que se benefician los tiburones mediante inmersiones profundas. Según los datos recopilados en 2018, los machos y las hembras del tiburón blanco se comportan de manera diferente en esta zona, aunque aún se necesitan más estudios. Se cree que la búsqueda de alimento y la reproducción son las principales razones de su inusual viaje. Al año siguiente de esta investigación, se realizó otro estudio importante, pero esta vez fue en tierra. Ahora, antes de continuar con el video, si eres nuevo en nuestro canal, haz clic en el botón para suscribirte para que siempre estés actualizado con nueva información. Capítulo 1. La migración más larga. Antes de 2019, se creía que el caribú tenía la migración terrestre más larga. Sin embargo, hay muy poca evidencia sólida que respalde esto. Esto cambió cuando se publicó un estudio en Scientific Reports, donde los científicos compararon los movimientos de diferentes mamíferos usando conjuntos de datos de GPS para determinar cuáles tenían las migraciones y desplazamientos más largos en todo el mundo. Los caribúes pasan su verano en latitudes altas para reducir el riesgo de depredadores durante la temporada en que dan a luz a sus crías. Cuando comienza el invierno intenso, la mayoría de ellos se traslada a lugares más seguros y más habitables. Cuando llega la primavera, mientras el hielo se derrite y reaparecen las plantas frescas y se abren los caminos, comienzan a regresar a sus lugares de cría. Se ha comprobado en el estudio que la distancia directa entre sus lugares de migración supera los 1000 kilómetros para todo el viaje de ida y vuelta. El estudio también confirmó que el caribú tiene la migración más larga de todos los mamíferos terrestres. Sin embargo, también mostró que hay algunos animales que recorren una distancia total mayor en el transcurso de un año. Aquí se hace referencia al total de todas las distancias que recorren cada vez que cambian de ubicación. En las vastas praderas de Mongolia, se registró que un lobo gris logró viajar más de 7000 kilómetros en el transcurso de un año. Sin embargo, este movimiento se considera parte de la defensa del territorio y no una migración. Los científicos también descubrieron que el asno salvaje mongol, o Hulan, puede recorrer más de 6000 kilómetros cada año, una distancia mayor que la del caribú. Pero este tipo de movimiento se considera nómada o sin una ruta permanente que seguir. Aunque estas distancias son impresionantes, siguen siendo pequeñas en comparación con las migraciones extremadamente largas que realizan algunos animales marinos y aves. Ballena jorobada. A más de 5000 kilómetros al sur, en el océano de Hawái, se puede ver a una juguetona ballena jorobada que parece estar presumiendo frente a una pequeña cría de ballena jorobada. Los lugares donde las ballenas jorobadas se reproducen están ampliamente distribuidos en las zonas tropicales y ecuatoriales de los océanos de todo el mundo. Estas aguas más cálidas ofrecen un ambiente valioso, seguro y más cómodo para que las ballenas jorobadas cuiden a sus crías durante el invierno. Debido a que el embarazo de una ballena jorobada dura casi un año, las que tienen la edad adecuada para reproducirse también realizan aquí su apareamiento. Aunque estos mares tropicales son muy hermosos para pasar el invierno, la mayoría de las veces carecen de alimento y otros recursos naturales que las ballenas necesitan para sobrevivir durante todo el año. Por eso, a medida que se acerca la primavera, comienzan a viajar largas distancias hacia mares más fríos, pero más abundantes. El destino exacto de sus zonas de alimentación y la distancia del viaje varían según la población de ballenas. Para algunos, este viaje puede alcanzar hasta 8000 kilómetros en una sola dirección. Cuando llegan a sus zonas de alimentación, pasan todo el verano acumulando grasa bajo su piel al comer pequeños crustáceos y peces.
preparándose para el largo viaje de regreso al océano tropical. En 2013, se estima que una ballena gris hembra realizó una migración sumamente rara que superó los 20.000 kilómetros, estableciendo un nuevo récord para la migración más larga de un mamífero. Pero incluso con un viaje tan largo, todavía será superado por animales que tienen la capacidad de volar. Charrán ártico. El charrán ártico se reproduce y cría a sus polluelos en el Ártico y en regiones subárticas durante el verano en el hemisferio norte. Cuando termina la temporada de reproducción, este pequeño pájaro, que pesa solo alrededor de 100 gramos, comienza su interminable persecución del verano para aprovechar el abundante suministro de alimento. Mientras sigue la luz del sol, vuela hasta la Antártida para experimentar el verano en el hemisferio sur. Después de esto, simplemente repite el mismo viaje de regreso al norte. El charrán ártico no es el único que realiza esta asombrosa migración. La pardela sombría también viaja entre las dos regiones polares cada año y registra más de 60.000 kilómetros de distancia total recorrida. En un estudio realizado en 2010, los científicos usaron un transmisor que colocaron en un charrán ártico. Descubrieron que la ruta del ave no era directa. En lugar de eso, sigue un camino en zigzag para aprovechar las buenas condiciones del clima y tener más oportunidades de encontrar alimento. Por eso, la distancia total que recorre en un ciclo completo supera los 70.000 kilómetros. Se cree que esta es la migración más larga de cualquier animal en el mundo. Durante toda su vida, un charrán ártico puede recorrer más de 2 millones de kilómetros. Capítulo 2. Retos geográficos. No importa cuán largo sea su viaje, cada migración tiene sus propios desafíos, y a menudo, la propia geografía del mundo es uno de los mayores obstáculos que deben superar. El ñu. Mientras los ñus se acercan al Masai Mara, no solo piensan en los cocodrilos y leones. Las manadas enfrentan muchísimos peligros en su larguísimo viaje, pero pocos se comparan con el peligro de cruzar los ríos. Aunque hay muchos pequeños obstáculos que los ñus pueden superar fácilmente, los dos cruces más difíciles son el río Mara al norte y el río Grumeti en la parte occidental de su ruta migratoria. Además de los cocodrilos, que son una amenaza clara para sus vidas, muchos ñus, cebras y otros animales intentan cruzar, pero no logran llegar al otro lado del río. Uno de los primeros desafíos son las profundas erosiones del suelo, causadas por la fuerte corriente del río. Por eso, se forman orillas empinadas que primero deben superar antes de siquiera llegar al borde del agua. Cuando los ñus encuentran un lugar donde pueden cruzar, aún no saben qué tan profundo es el río. Por eso, muchos de ellos son arrastrados por la fuerte corriente. Los investigadores descubrieron que durante 15 años de estudio, hubo una gran cantidad de ahogamientos de más de 100 ñus en 13 de esos años. En promedio, más de 6.000 ñus mueren solo en el río Mara cada año durante la migración. Las montañas son otra característica geográfica conocida por ser muy difícil de cruzar. A menudo, también sirven como una frontera natural que impide que muchos animales continúen con su migración. Sin embargo, hay especies que están muy adaptadas a este tipo de entorno. Incluso existe un tipo de migración que se refiere al uso estacional que hacen los animales de los ecosistemas montañosos. Esto se llama migración altitudinal, o el movimiento de los animales a diferentes alturas de la montaña como respuesta a los cambios de estación. Según un estudio publicado en 2017 en el Journal of Field Ornithology, hay 1.238 especies de aves, o más del 10% de todas las especies de aves conocidas, que realizan este tipo de migración. Las aves tienen una gran ventaja porque pueden volar sobre las montañas que están entre su lugar de origen y su destino, y ninguna otra ave lo hace de manera más impresionante que el ganso indio. Cruzan directamente el Himalaya, la cadena montañosa más alta del mundo, y se ha registrado que vuelan a alturas de hasta 24.000 pies. Esta es la altitud más alta registrada en cualquier migración animal. Esto es aún más impresionante si se considera que pueden volar sin parar hasta 17 horas. Y parte de ese vuelo ocurre a una altitud que los humanos llaman la zona de la muerte, donde el aire es muy enrarecido y los niveles de oxígeno son extremadamente bajos. En este punto, está claro que las aves son los verdaderos expertos cuando se trata de migración. Pero hay una criatura que no es un ave y que también realiza un viaje extraordinario por el cielo: la libélula. La libélula, o tutubi, es el tema de una historia extraordinaria que parece una leyenda, pero si se demuestra que es completamente cierto,
podría considerarse una de las migraciones más asombrosas del mundo. Como parte de su migración, la libélula viaja desde la India hasta el este de África, recorriendo una distancia enorme por el aire. Se cree que la libélula Globe Skimmer puede volar desde Maldivas hasta Somalia sin detenerse. ¿Un viaje de más de 2.000 kilómetros? Imagínate que este insecto pesa aproximadamente 300 miligramos y mide menos de 2 pulgadas de largo. Es difícil rastrear a la libélula Globe Skimmer debido a su pequeño tamaño, pero está claro que su cuerpo está hecho para vuelos de larga distancia. Tiene alas ligeras pero muy fuertes, con una envergadura de aproximadamente 3 pulgadas, lo que le da la capacidad de viajar distancias muy largas. Si realmente realiza esta ruta, basándonos en el tamaño de su cuerpo, sería el vuelo migratorio regular y sin escalas más largo registrado en cualquier animal. Capítulo 3. Ecología y economía. Cuando una gran cantidad de individuos de una especie llega a un ecosistema, puede iniciar una reacción en cadena que tiene efectos positivos o negativos en otros organismos. Cada año, los coloridos salmones cocané y zoqueye del Pacífico Norte viajan desde el océano hacia los ríos y otros ecosistemas de agua dulce en la costa para desovar. En Alaska, esto normalmente comienza a finales de junio, y la llegada de grandes cantidades de salmones también inicia la migración de otros animales, incluyendo la llegada de osos a las orillas de los ríos. Según el Servicio de Parques de Estados Unidos, los osos en el Parque Nacional Katmai solo tienen de 6 a 8 meses para comer suficiente comida que les permita sobrevivir durante todo el año. Por eso, la llegada anual del salmón es una de las oportunidades más importantes para que puedan acumular grasa a partir de alimentos de alta calidad antes de que llegue el otoño. Se ha registrado que algunos osos pueden comer más de 2 toneladas de salmón en solo un verano. Cuando hay demasiados salmones, los osos solo comen aproximadamente el 25% del cuerpo de cada pez. El resto lo dejan en las orillas del río y en los pastizales. Estos restos de cadáveres se convierten en alimento para muchos otros animales, incluyendo águilas, búhos, martas y bisones. Además, los nutrientes de las partes parcialmente comidas de los cadáveres de salmón van al suelo, enriqueciendo la tierra y ayudando al crecimiento de plantas más abundantes y diversas. Por eso, la disminución de la población de presas migratorias como el salmón puede causar un efecto dominó generalizado que afecta a todo el ecosistema. La salud de un ecosistema, así como el aumento de infraestructuras hechas por el hombre como caminos, cercas y edificios, pueden tener una gran influencia en las rutas que toman los animales durante su migración. Hay una población de berrendos que realiza la migración terrestre más larga en los Estados Unidos continentales. Cada año, recorren aproximadamente 240 kilómetros desde el Parque Nacional Grand Teton en el norte, donde pasan el verano, hasta el valle del río Green en el sur, que les sirve de hogar durante el invierno. Cada año, los berrendos siguen exactamente la misma ruta durante su migración. Aunque existen obstáculos evidentes como cercas y muros, también hay otros factores que no son tan obvios, pero que tienen un gran impacto en su viaje. Numerosos estudios han demostrado que tanto el tipo de hábitat como las estructuras construidas por el ser humano afectan el comportamiento migratorio de los berrendos. Esto incluye la elección de los lugares donde hacen paradas temporales y la velocidad de su viaje. En un estudio, se descubrió que el arbusto de Artemisa, que constituye la mayor parte de la dieta de los berrendos, tiene la mayor influencia en la ruta que eligen después de considerar otras características de su hábitat. Aunque el estudio también mostró que las turbinas eólicas no bloquean directamente su migración, aún así tienen un gran impacto, especialmente durante la primavera. Se ha descubierto que debido a la presencia de turbinas eólicas, los berrendos viajan más rápido y pasan menos tiempo en los sitios de parada donde normalmente se detienen para comer y descansar. No solo los animales se ven afectados por la migración, también puede tener una gran influencia en el comportamiento humano e incluso en la economía local, especialmente cuando los turistas visitan los lugares por donde pasan los animales migratorios. Las grullas canadienses pasan su invierno en los estados del sur de Estados Unidos y en la parte norte de México. Cuando llega la temporada de migración, vuelan juntos hacia el norte, hacia sus zonas de reproducción en Canadá y Alaska. En su viaje, se detienen en algunos lugares seleccionados para descansar y buscar alimento. Uno de los sitios de escala más importantes es el Valle de San Luis, en el estado de Colorado,
donde las extensas zonas húmedas atraen a decenas de miles de grullas canadienses. Debido a este hermoso paisaje, muchos turistas visitan el lugar para presenciar la asombrosa migración de las aves. Según un estudio realizado en 2021, se estima que más de 7.500 grupos de visitantes pasaron por el Valle de San Luis para observar la reunión anual de las grullas canadienses. En particular, la migración de las grullas canadienses aporta aproximadamente más de $3 millones a la economía local cada año. Esta cantidad proviene de los gastos de los turistas en hoteles, comida, gasolina, compras y otros servicios mientras visitan para presenciar la impresionante migración de las aves. Esto demuestra que destinar fondos y esfuerzos para proteger estas migraciones no solo es importante para la supervivencia de los animales, también brinda beneficios económicos positivos y un buen retorno de inversión para los gobiernos locales y las comunidades que protegen sus recursos naturales. Muchas gracias por vernos. Espero que hayan aprendido algo nuevo sobre las asombrosas migraciones de los animales y cómo logran superar tantos desafíos en su viaje. Pero aquí no termina nuestro viaje. En la parte 2 vamos a profundizar aún más en algunos de los más impresionantes y las migraciones más extremas del mundo, incluyendo las increíbles estrategias de diferentes animales para sobrevivir y continuar su especie. Así que si les gustó este video, no olviden darle like, compartirlo y suscribirse a Noel Polo TV. También presionen la campanita de notificaciones para que no se pierdan la parte 2. Hasta la próxima. Esto es Noel Polo TV diciendo, investiguen y averigüen.